Bueno, hola a todos, buenas noches. Nos encontramos hoy en esta edición especial de Lo Personal es Político para hablar de psicoanálisis, feminismo y género con Ana María Fernández. Estamos muy contentes de participar de este encuentro que, como les decía recién a Ana, es una edición especial que inaugura este año 2022, esperando que este año el ciclo Lo Personal es Político continúe, como viene siendo hace ya 2 años. Bueno, nada, empezar diciendo que soy Marina Figueredo, soy profesora de Historia por la Universidad de 3 de Febrero, soy miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género también. Dicha red pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados y además eh, está conmigo la coordinadora de la red, que no puede estar con la cámara prendida, pero está acompañando María Inés La Greca. Queremos decirles antes de iniciar que esta dinámica de conversatorio va a empezar siendo grabada, esta primera parte. Les asumimos que al tener la cámara abierta están aceptando la grabación, ¿sí? Tienen el consentimiento. La segunda parte del conversatorio, la primera parte va a ser la entrevista que va a hacer una compañera que ahora vamos a presentar. La segunda parte del conversatorio no va a ser grabada y es la parte de intervención al público para que puedan tener un espacio más cómodo para ustedes y más privado, los que quieran interactuar con Ana María Fernández. Bueno, estoy muy nerviosa porque nunca presenté, pero es un placer, la verdad, que iniciar este ciclo realmente me tuvo muy contenta hoy. Creo que lo único que me queda por decir para empezar a cerrar la presentación y que podamos avanzar con la entrevista es que la segunda parte del ciclo, que va a contar con la intervención del público y la parte más conversada con Ana, es que sea con cuidado y con respeto, ¿sí? Siempre lo pedimos al inicio de cada uno de los encuentros que tuvimos en nuestro ciclo. Esto tiene que ser agradable para todos, tiene que ser cómodo y tiene que contar con un respeto y un cuidado del otro desde todos nosotros. Bueno, nada, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros, estamos muy emocionados por hacer esto, emocionadas. Y los dejo con Adriana Bulco, que es miembro del Comité contra las Violencias de Género de UNTRE, y además es miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género. Adri. Bueno, gracias. Invitar a Ana María Fernández para mí es como un regalo, porque la considero una de mis maestras, pero además es maestra de generaciones respecto de los temas de psicoanálisis y feminismo. Y además es una persona que sobre todo personalmente a mí me ha ayudado a pensar. De alguna manera es revisar lo sabido y pensar lo omitido. Eso es el efecto Fernández sobre mí. Ana es apenas mayor que yo, pero la considero mi maestra en este sentido. Les cuento quién es. Ana María Fernández es doctora en psicología, psicoanalista, profesora plenaria titular consulta en la Universidad de Buenos Aires, integra el Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, dependiente de la Presidencia de la Nación, fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica en 1987 en UBA. Es investigadora y se desempeña como profesora invitada de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Es autora y compiladora de muchísimos libros, entre ellos, por ejemplo, La mujer de la ilusión, Pactos y contratos entre hombres y mujeres en 1993. En 2009, Las lógicas sexuales, amor, política y violencias. En 2013, La diferencia desquiciada, géneros y diversidades sexuales. Voló la cabeza ahí.
y ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio ONU Mujer en el año 2000, el premio CONEX de Platino en Psicología en 2016, y en 2018, como no podía ser menos, la Universidad de La Plata la convirtió en graduada ilustre. Así que tenemos no solo un personaje, tenemos una persona muy, muy interesante ante nosotros. Así que vamos a tratar de aprovecharla. Hay la última publicación de Ana es este libro que se llama Psicoanálisis de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Yo le decía que me lo tragué, pero no es verdad, porque es cierto, es muy grande. Y además estaba revisitando textos que ya había leído. Pero indudablemente hay un camino entre la historia del pensamiento del feminismo en Argentina y su interacción con el psicoanálisis, que sobre todo hace pensar, preguntar cómo desarmar lo que sería lo dogmático para despejarlo de implicancias patriarcales y cómo generar una escucha, los psicoanalistas escuchamos, pero al mismo tiempo que no perder ese lugar intempestivo en el sentido de contribuir a una sociedad más igualitaria. Entonces, armamos 3 preguntas. Te formulo la primera, Ana, y vos la desarrollás como quieras. Teniendo en cuenta tu vasta experiencia, quisiéramos que nos comentes cómo se modificó por las críticas del feminismo y por el propio impulso crítico al interior del psicoanálisis, la teoría y la práctica en la Argentina. Porque en tu libro hace una mirada histórica que une tu biografía y la evolución de las ideas de una manera muy fascinante. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo se modificó? Bueno, antes que contestar la pregunta, agradecer lo elogioso de las presentaciones. Ustedes dicen esas cosas de mí con total naturalidad, con cariño, con admiración. Yo les cuento que es muy difícil sostenerse compuesta cuando uno escucha que hablan así de uno. Es tan difícil como si hablaran muy mal. Es muy difícil. Es muy difícil porque, primero porque una no se da cuenta que es todo eso, ni hizo todo eso. Y por otro lado, porque uno no sabe qué tiene que hacer para honrar ese comentario. Agradecer desde ya, ¿no? Pero honrosamente, porque también es una enorme generosidad que ustedes se expresen así de mí. Más allá de los méritos que yo pueda haber tenido a lo largo de mi trayectoria, yo nunca imaginé esta especie de rockstar que soy ahora. Es muy difícil sostener eso. La otra vez en un restaurante, unas señoras de otro país, no sé por qué, se acercaron y me pidieron un autógrafo. Yo estaba con un amigo que vive en el extranjero y que por supuesto le contó a todos los amigos comunes, ¿no? Un papelón. No, digo, disfruto cada minuto, cada palabra, pero hay que honrar. Y uno siempre le parece que no es suficiente. Así que les agradezco muchísimo. Hoy trataré de honrar diciendo las cosas más inteligentes que me salgan, pero bueno, uno nunca sabe lo que va a salir. Y agradezco a la Universidad del 3 de Febrero. Es una enorme alegría personal política, para seguir con la consigna, ver cómo se van desplegando a lo largo de los años las universidades del conurbano y cómo esas peleas tan
terribles que hemos tenido que aguantar en la UBA, dejándonos en la mayor marginalidad posible a mí y otros tantos colegas que no están en las trenzas del rectorado, eso que la UBA no da lugar, en las del conurbano se ha empezado a abrir de un modo maravilloso, y no lo digo por mí, por tantos otros que no somos los profesores muy aceptados por las gestiones de turno, ¿no? Por suerte sí, con la mayoría de los alumnos y alumnas. La pregunta, yo diría que todavía las transformaciones de un psicoanálisis que tenga una lectura crítica de las lógicas patriarcales desde donde es hablado, es una extrema minoría entre los psicoanalistas y mucho más en sus instituciones más formales. Ahí no llega el pañuelo verde ni el feminismo multitud, ahí se sigue hablando como siempre, la universidad sigue enseñando como siempre. Sin embargo, al mismo tiempo que eso permanece estático, entre otras cosas por la dogmatización de la que luego hablaré un poquito, en los márgenes, Pillon decía, en las instituciones hay que estar en los intersticios, no en la puerta del centro, ¿no? Y yo soy una intersticial total, convencida, por eso los halagos siempre me agarran como con una inquietud, porque digo, pero yo no hice nada para merecer esto, yo simplemente anduve por la vida y puse lo que más me entusiasmaba circular, ¿no? Pero entiendo qué es lo que ha acontecido, ahora vamos a hablar de eso también más allá de mi persona, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento hay un psicoanálisis que cierra filas en el discurso histórico muy dogmático. Hay otros psicoanalistas, mejor dicho, que empiezan a ver que sería hora de ayornar un poco, porque además también eso les trae problemas en la consulta. No se les escapa que la mayoría de las personas que tienen alguna trayectoria en las diversidades sexuales, movimientos queer, etcétera, es raro que pidan un turno con un psicoanalista clásico porque son conscientes de que allí la escucha va a estar muy tendenciada por la lógica patriarcal desde donde piensan. Y entonces empiezan a hacer algunos cambios de maquillaje que siempre son bienvenidos porque siempre son aperturas, pero no son aperturas de fondo, digamos. Son más bien de conveniencia o de retoque, ¿no? Por ejemplo, este libro que ha tenido tanto éxito, de paso les comento, me acaban de llegar unos ejemplares de la editorial porque ha sacado ya su segunda edición, la primera se agotó. Esto para un libro que no es una novela o un libro político es inconcebible, ¿no? Ocurrió, y ocurrió en pandemia, ¿no? Y el libro es regordo y no es barato porque son muchas hojas, ¿no? Son 600 y pico de páginas. He tenido presentaciones, muchísimas, afortunadamente me han solicitado, en muy distintas instituciones, países, lugares, etc. Y las instituciones más psicoanalíticas, las personas que hablan, es muy interesante cómo hacen el recorte, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, agradecen el valor del libro, etcétera, etcétera, pero es como si Ana Fernández ahora les permitiera pensar algunas cuestiones clínicas que antes no se habían pensado mucho. Es decir, que es un agregado a lo que siempre pensamos y a lo que siempre supimos. Y en realidad, el tratar de entramar, de poner en debate entre sí, pero a la hora del entramado, entre los feminismos y los psicoanálisis, ha sido para mí una tarea muy ardua que me ha llevado toda la vida y que no hubiera podido hacerla en soledad,
no solo con el estímulo de la cátedra de género y de la cátedra de grupos en la UBA, sino también con toda la corriente argentina de psicoanálisis y género, el foro que dirige Irene Meller, la cercanía intelectual y afectiva con que continúa en la cátedra de género Débora Tájer, etcétera, etcétera, sino también con algo muy particular que se da del 2015 para acá, que yo lo llamo el amor de multitud, ¿no? Que se ha desarrollado a lo largo de las experiencias multitudinarias del Ni Una Menos del 2015 para acá, y que hacer multitud no es solo poner mucho número en la calle, sino que eso es lo intempestivo, ¿no? Una multitud que empuja y provoca una serie de cuestiones de las que no se debe ni puede retroceder. Entonces, ser alojada por esas jóvenes, cuidada en las manifestaciones, etcétera, no solo es el amor entre mujeres, es también un hecho político enorme, y no me pasa solo a mí, Marta Rosenberg, todas las de la primera etapa, que ya vamos con dificultad a la marcha, somos muy cuidadas por ese conjunto. Esto sucede en la realidad. Entonces yo no he estado sola para poder pensar todo eso. Fue una gran decisión. Si ponía los artículos que a mí me han parecido como más significativos en el avance de mi pensamiento, en el libro tal cual habían sido escritos, o si los reformulaba para la época actual. Y decidí ponerlos como están, con muchos corchetes de intervenciones actuales, porque lo que me interesaba mostrar, sobre todo a las más jóvenes, era cómo se había ido construyendo un pensamiento, que había tenido un método que yo no me daba cuenta, pero que lo iba haciendo hasta el 2007, que publiqué Las Lógicas Colectivas, que ahora me dicen que los tesistas lo usan mucho para las cuestiones metodológicas de sus investigaciones. Hasta ese momento yo iba haciendo una lectura deconstructiva, sabiendo y sin saberlo, ¿no? Porque se trata de eso. Yo desde mis primeros años en la universidad he estado como enrolada en aquellos espacios intelectuales de lectura crítica. La lectura literal o la lectura de obediencia, si el autor dice eso, es verdad, ¿no? Nunca me interesó. Así que cuando yo llegué a Freud ya tenía una actitud de lectura crítica, porque ya lo había tenido que haber hecho con el marxismo y las versiones oficiales del marxismo 10 años antes. Y en eso Althusser había sido un autor de referencia muy importante, y él hablaba de la lectura bíblica de los textos. ¿Qué es la lectura bíblica? Es suponer que en el autor hay verdad. Entonces, una vez que los maestros fundadores dijeron todo, ya eso es la verdad. Con lo cual se arma el dogma. Bueno, quienes creen en la existencia de Dios lo creen por dogma, porque está dicho en las Sagradas Escrituras, y está muy bien que así sea en una religión. Pero esto en psicoanálisis ha sido muy claro, esto a mi criterio, donde al día de hoy, si quiero escribir sobre un tema y encuentro una frase de Lacan que habla del asunto, o de Freud, y lo cito, entonces mi desarrollo cobra autorización, ¿no? Así, bueno, encuentra uno algunos colegas que suponen que Freud fue el primer pensador queer, porque hablaba del perverso polimorfo, en fin, muchas exageraciones conceptuales, pero que están en un modo del amor al texto, que es la autoridad del texto, y los fundadores ya dijeron. Y entonces, frente a los nuevos temas,
tengo que ir a buscar qué dijo Freud y Lacan. Y ahí sería el modo de ampliar los conceptos. Yo no me parece que haya que hacer así, y he tomado otro camino que no es menos amoroso, porque a veces quieren mostrar como que uno combate el psicoanálisis, está en contra. Yo trabajo como psicoanalista, estoy psicoanalista, como diría el amigo Ulloa, ¿no? Decían, usted es psicoanalista, yo estoy psicoanalista bastantes horas al día, decía, ¿no? Y mucho antes que aparecieran las remeras de los chicos gay que decían, hoy estoy gay. Y el hoy estoy no tenía que ver con que a lo mejor mañana era hétero, sino que es la militancia en el existenciario del estar y no del ser. Problema filosófico, político enorme. Entonces yo estoy psicoanalista, como diría Ulloa, muchas horas por día. No solo cuando escucho a personas que consultan, analizantes, sino también cuando escribo sobre psicoanálisis. Y la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es cómo podemos pensar que una teoría, una corriente de pensamiento, no tiene nada que repensar, nada que deconstruir, porque eso es suponer que es ahistórica. Y en realidad lo que yo podría aportar como una mínima originalidad en mi pensamiento sobre el tema es que el psicoanálisis es hablado por la episteme de su época, no por las costumbres de la época meramente o los valores, es hablado por la episteme. ¿Cuál es la episteme? La de la modernidad, aquella que solo pudo pensar la diferencia como negativo de lo idéntico, aquella que tomó al varón blanco, occidental, propietario, cristiano, heterosexual, por lo menos en apariencia siempre, como el patrón de medida sobre el cual todo aquel que no estuviera en ese grupo porque pertenecía a una diferencia desigualada, iba a ser pensado desde su falta, de su negatividad. Bueno, explicar esto sería todo un seminario, pero lo dejo ahí para decir, entonces... Decirle. ¿Cómo? Sí. Sí. Pedimos por favor que se silencien todos, así no tenemos ¿Sigo? interrupciones. Bueno, para decir, cuando digo el psicoanálisis es hablado por la episteme de la época, estoy diciendo es hablado, por eso hace síntomas, cuando no puede escuchar los abusos incestuosos, cuando no puede escuchar las diversidades sexuales sin pensar que hay una psicosis o una perversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo ha sido profundamente metodológico, me di cuenta más o menos por los 90, los 2000 de esto. Lo primero que escribo es a fines de los 70, en plena dictadura, y después ya consciente de esa deconstrucción metodológica, ya voy avanzando más al respecto, pero entonces no se trata de agregar algunos cuadros clínicos que tal vez no pudieron ser bien pensados por costumbres de una época, sino se trata de hacer el análisis crítico a partir de una episteme moderna que pensó la diferencia como desigualdad. Eso justifica desde las lógicas patriarcales del psicoanálisis hasta el colonialismo, ¿no? Porque esa lógica moderna no está colgada de un pincel ni de una araña, sino que es una de las lógicas que permiten la reproducción del capitalismo. Entonces yo no puedo pensar el feminismo sin articularlo con el capitalismo y su colonialismo, no puedo pensar un psicoanálisis por fuera del análisis de su episteme, y también a partir de los feminismos multitud, como lo llamo,
y de algunas expresiones en el mundo de la transdisciplina, en lo académico y algunas otras, bueno, sería muy largo meterme en eso, pero el siglo XXI amaga con un mundo que irá de la diferencia a las diversidades, esa idea deleuziana de la multiplicidad de diferencias sin ningún centro y repeticiones sin origen. Desarrollar esto sería todo el libro, ¿no? Y entonces pienso que estamos en un momento de giro epistémico, no solo del psicoanálisis, sino de las mentalidades de época, de los modos de armar transdisciplina en vez de unidisciplina, de cómo tenemos que pensar las políticas públicas para que haya modalidades políticas de inclusión desde el Estado. Es un amplio espectro de actividades que van hacia lo trans, ¿no? Y eso trans es multiplicidad y no diferencia. Bueno, muy apretadamente, esto es lo que yo quiero decir cuando pienso que el psicoanálisis tiene mucho para dar. Yo suelo decir que sin psicoanálisis yo no puedo pensar, y solo con psicoanálisis puedo pensar poco. Por eso mis planteos han sido desde siempre transdisciplinarios. Y esto habla de una epistemología que está en construcción también, ¿no? Entonces, volviendo, para cerrar la pregunta, lo intempestivo para mí estaría en la situación de problematizar lo ya sabido, que es en el área de la reflexión conceptual, al mismo tiempo que lo intempestivo está en el feminismo, en esta nueva ola verde multitudinaria que va creando condiciones políticas también de multiplicidad, de amplios acuerdos de distintos feminismos y diversidades y queers, y no de un feminismo. Es decir, la idea de multiplicidad, de rizoma, me parece que abarca muchas áreas que están entramadas en este decir feminismos, psicoanálisis, feminismos. Bien, gracias. A ver, así como vos planteás que el psicoanálisis puede maquillarse o que puede llegar a tratar de agregar cuadros clínicos para más o menos quedar bien, es que nos preguntamos y damos lugar a la segunda pregunta, ¿Cómo no? que es ¿qué se debate en el presente, digamos, ¿no? Más allá de esta historia que aparece en el libro, que aparece en tu relato, ¿qué se debate en el presente? ¿Qué pasa hoy en el psicoanálisis y en las prácticas psi con el impacto de la movilización feminista, con esa multitud de la que vos hablás? Porque nos pedimos que nos cuentes, si es que lo ha hecho, si esto incide en la formación de las nuevas generaciones de psicólogos, o en Argentina, o si no, o si los propios estudiantes hacen pregunta sobre esta manera de pensarlo, de pensar el dogma o de pensar la doxa solo desde la lógica patriarcal. Esto es lo que sería la segunda pregunta. Sí, me parece que sin duda la multitud no es solo un número, una numerosidad. Y va a generar, es como esto que se dice, una ola, ¿no? Y esa ola va generando una movida que no para. Y vemos del 2015 para acá una serie de expresiones que además se mundializan rápidamente. El Ni Una Menos argentino se ha mundializado. Se ha mundializado como se mundializaron antes nuestros pañuelos blancos. Esa es una de las pocas cosas que me llenan de orgullo de nuestra gente, ¿no?
Y yo creo que hay varias cosas allí. Estas niñas jovencitas o estos varones jovencitos, recuerdo yendo a una de las marchas, no me acuerdo si fuera del 2018, del 8 de marzo, creo que sí, iba caminando hacia la concentración y esas cosas que en las marchas uno conversa con gente que no conoce. Era un chico y una chica que se ve que eran adolescentes, compañeros de secundario y que estaban con cosas verdes y bueno, y un gran entusiasmo. Parece que era la primera marcha que iban en su vida, claro, tendrían 15, 16. Y cuando nos despedimos, porque yo iba para otro lado de la marcha, el pibe muy seriecito me dice: mucho gusto, fulano de tal, varón en deconstrucción. Me dio una emoción, porque todavía ni sabía él lo que iba a tener que deconstruir, me parece, porque estaba iniciándose en lo masculino, ¿no? Pero él ya sabía que tenía que deconstruir. Y esas son cuestiones que no son una marca que, como se decía antes, de, bueno, revolucionario a los 20, conservador a los 40. No es una marca como las ideas. Ahí están los cuerpos, las prácticas de los cuerpos puestas en interrogación. Entonces me parece, ustedes van a disculpar, porque me pica la nariz todo el tiempo. Bueno, decía, ahí esos feminismos sacaron mucha gente muy jovencita a la calle que se embanderó. Y eso siempre es algo maravilloso. Ahora, habrá que ver cómo va sedimentando todo eso y cuán amplias pueden ser las áreas de la vida personal que pueden interrogar. Esto yo no puedo saberlo en su alcance, no va a haber dos personas iguales en eso. Me parece que también todo el aporte de las diversidades sexuales, las leyes, es muy interesante cómo las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, uno dice, las leyes son consecuencia de luchas, de cambios en la sociedad, es cierto, pero la existencia de las leyes a su vez produjo una aceleración de cambios en la opinión pública. De pronto alguien puede ser muy antidiversidades o anti-gay o como quieran, pero ya sabe que no puede hablar así, ¿no? Cuando en pocos años antes uno escuchaba decir ese puto de mierda, esas cosas, ya mucha gente sabe que no se habla así. No sé si ha cambiado de idea, pero hay un tope que pone eso que nunca pensamos que era tan importante para la producción de subjetividad como las leyes. Siempre pensábamos que era algo como externo a nosotros, bueno, que había que conquistar leyes de inclusión, desde ya del tema que fuera. Pero acá vemos la doble vía de la transformación de las llamadas mentalidades, o imaginarios colectivos o imaginarios sociales. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la transformación? Yo no lo sé. Pero sí sé que es una ola que no para. Y me parece que hay una cosa que hemos aprendido en los feminismos desde de la primera ola sufragista, porque esas sufragistas muchas eran anarquistas a principios del siglo XX, y dieron como naturalmente una forma de organización que fue la asamblea horizontal. Y las prácticas asamblearias horizontales han persistido a lo largo de todo el siglo XX y principios del XXI. Ustedes tienen, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, que ahora cambió su nombre, y han mantenido lo asambleario, la organización de las marchas multitudinarias también, y eso, que parece solo una forma organizativa, es mucho más que eso, porque es lo que produce el modo de hacer la política. Y en este momento hay un problema serio,
que es que algunos grupos que no ni siquiera deben estar enterados de esa historia asamblearia, que también dio los mejores éxitos de las fábricas recuperadas en su momento, y las asambleas del 2001, suponen que si no hay acuerdo hay que romper. Y esa es una práctica que no pertenece a la historia del feminismo. Y esos grupos de intolerancia que parecieran que producen una intolerancia de tan radicales, ¿no? No radicales de la UCR, radicals, y en realidad no son radicals. No puede ser radical, no puede ser transgresor e inventor de modalidades políticas quien va a romper los movimientos históricos populares. No se rompe. Como decía un político, por otras rupturas hay que discutir hasta que duela, pero hay que quedarse adentro. Y esto lo digo en todo orden de cosas, pero en particular en la historia del feminismo ha sido así, y hemos sabido discutir en las diferencias. Entonces, a veces cuando un grupo queer le resulta tan imbancable que las mujeres hablemos de género, o que el feminismo académico haya producido desde mujeres blancas de trajecito, porque bueno, ahora no se usan los trajecitos, pero de trajecito, yo veo mis fotos de los 90 y son todos trajecitos grises en general, bueno, esa idea de que como las académicas eran blancas de clase media, ahora hay que tirar todo por la borda, no. No. Se trata de producir rizomáticamente, y cada diferencia desigualada verá cuál es la singularidad de las exclusiones y estigmas que ha recibido, y al mismo tiempo tendrá que ver cómo han sido otros modos del estigma o la exclusión. Entonces me parece que va por ahí, por eso más la profundización de los más jóvenes en grupos, pequeños grupos donde discutan sus existenciarios. Porque me parece, y acá dejaría abierto para la discusión posterior, hay un feminismo no de las más jovencitas, que están muy interesadas en discutir sus sexualidades y sus erotismos, sino en las ni tan mayores como yo, ni tan como las adolescentes. Hay como una edad intermedia que chicas las veo muy preocupadas porque él vaya al supermercado. Ninguna liberación se logra ahí. Lo que hay que repensar son nuestros erotismos, este vicio de imaginar que él va a ser monógamo, en fin. ¿Qué vamos a hacer con este amor que aprisiona? Digo, es en otro lado, no es en el supermercado, no es la lucha por el supermercado. Es en nuestras cuerpas, en las corporalidades, donde tenemos que ampliar libertades. Siempre fue así. Cada avance de las mujeres tuvo que ver con algún grado de libertad que se lograba para nuestras cuerpas. Así que lo dejo para el debate luego. Bueno, eso, Adriana, diría ahí. Bien, y bueno, una última pregunta. Vos ves que continúa con esto que vos venías diciendo, ¿no? ¿Ves posible generar cambios liberadores de los viejos paradigmas en las prácticas del psicoanálisis? Yo ayer te preguntaba esto y vos me decías, pero eso es como preguntarle a un odontólogo, si a un odontólogo puede hacer un cambio social. Claro. Yo me quedé pensando y decía, bueno, hay odontólogos que pueden hacer cambio social. Lo cierto es que también hay, no solamente en las multitudes y en las cuerpas juntas, sino que hay micro acciones que pueden hacer que
cambien las maneras de ver o de aceptar las diferencias, las no diferencias, las diversidades. Se puede incidir directamente en las subjetividades. Yo ahí comparto que muchas veces los psicoterapeutas, sean o no psicoanalistas, tienen mucho poder sobre determinados sujetos. Pero claro, lo que pasa es que es un poder que hace individualismo por todos lados, chorrea individualismo, y lo que necesitamos es lazo, ¿no? Exactamente. Pero entonces, para no estar en abstracto, te diría, Adriana, sí. Dale. Termina la pregunta, perdón. No, es eso. Si es posible incidir directamente en las historias de vida en nuestra sociedad, a partir de entender, de desarmar el dogma psicoanalítico, entre otros. Bueno, el dogma central es el individualismo. Por eso, cuando el psicoanálisis insiste que hay un solo psicoanálisis válido, que es el del dispositivo del 1 por 1, y desprecia las terapias de pareja, de familia, los grupos, cuando mandan a psicoterapia a una mujer para salir de la violencia de género, todo eso es iatrogénico. Lo cual no quiere decir que no necesite en algún momento terapia, pero para salir del riesgo necesita grupo comunitario. Y acá para no hablar en abstracto y que se vuelve ideológico, diré una sola cosa: los psicoanalistas van a estar más del lado de cómo discutir las lógicas patriarcales, de cómo pensar lógicas más igualitarias, si son empujados por la multitud, no por sí mismos. ¿Qué es lo que me parece urgente hoy en relación a esta pregunta tan importante y tan política que hace Adriana? Es que nuestras universidades han generado profesiones liberales hasta ahora. Y ser psicoanalista, psicoterapeuta, psicólogo, desde la profesión liberal es afianzar los individualismos. Ha sido muy excluido de los servicios hospitalarios las prácticas colectivas, los dispositivos grupales, los ateneos donde se discuta. La reunión de equipo no hay. ¿Cómo no va a discutir el equipo los problemas que se le presentan en su práctica? Bueno, todo eso es puro individualismo, puro territorio, banderita de distintos organismos institucionales, privados. El psicoanálisis que se enseña en la UBA es un psicoanálisis que ha dirimido en el espacio de la universidad pública conflictos interinstitucionales. Eso es muy impúdico en cualquier lugar, pero ha sido así históricamente y parece que seguirá un tiempito más. Pero lo que me parece que el gran desafío, como ven, no digo nada con inocencia, ¿no? Voy como tirando lo más que puedo para que podamos discutir con consistencia. Pero el gran desafío que tenemos hoy, decía, es cómo producir políticas públicas, cómo incluir transdisciplinariamente y no desde la hegemonía nuestros saberes psi en la producción de políticas públicas, cómo alojar lo común comunitario, cómo desandar el individualismo de un psicoanálisis entendido de un modo muy particular, porque pareciéramos olvidarnos muchas veces de una pregunta que yo mantendría para que rebotara en cada uno, que es: ¿por qué Sigmund Freud habrá tenido que hablar de las masas para pensar el yo? Psicología de las masas y análisis del yo. Eso parecen olvidarse. Bueno, después podemos discutir si en la noción de masa en Freud había una idea de la burguesía de época en relación a la idea del Estado y las instituciones, ¿no? Yo le entrego al Estado parte de mi libertad para que me dé seguridad, o qué cosa jovesiana había en la idea
de pulsiones de muerte, digo, todo eso son debates de academia divinos que yo me anoto siempre que hay. Adoro esos debates. Pero más allá o más acá de eso, tenemos que pensar dispositivos colectivos, tenemos que pensar un psicoanálisis que aporte parte de su saber a la idea de pensar la comunidad que está desgarrada, ensangrentada, aislada. ¿Cómo pensar estas cuestiones? ¿Cómo pensar a la altura de la época? Porque esto es la cosa muy linda que piden las pibas del pañuelo verde a sus maestros psicoanalistas y que ellos se incomodan tanto, que es: queremos un psicoanálisis a la altura de la época, les dicen, gloriosamente dicho, por una frase de Lacan, que bueno. ¿Y cuál es un psicoanálisis a la altura de la época? Para mí es un psicoanálisis que se desprenda lo más posible de sus lógicas patriarcales y que pueda, a partir de ahí, poder pensar la particularidad del abuso incestuoso, del maltrato a las mujeres, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo que sea una herramienta maravillosa en los equipos de salud comunitaria, que sea una herramienta maravillosa para pensar estrategias comunitarias para reincorporar a una mujer en riesgo de femicidio a las redes propias de la comunidad, que son las únicas que la van a salvar, no un botón antipánico o cualquier otra cosa que inventemos. Es la comunidad la que puede tener los resortes frente a la emergencia. Más allá de que habrá que perfeccionar todos los dispositivos que el Estado invente y perfeccione en los ministerios de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo pienso, cómo superviso, cómo analizo, cómo reinvento políticas públicas o invento nuevas? Bueno, eso la academia no lo da, las instituciones psicoanalíticas tampoco, pero el Estado lo exige a una enorme población de profesionales psi, que hoy no puede vivir de su consultorio como hace 40 años que vivíamos de lo que ganábamos en el consultorio, y es un agente del Estado en ministerios de desarrollo social, de la mujer, de salud mental, etcétera, y una parte gana ese sueldo del Estado y otra parte lo que pueda hacer de consultorio, que siempre va a estar muy bien. Entonces, no es lo mismo cómo nos posicionamos, como en la escucha psicoanalítica del consultorio privado, liberal, todo, pero lo hacemos porque nos gusta mucho y apostamos a que también ahí hay cambio, y cómo es mi perfil profesional como agente del Estado. Chicas, no es lo mismo. Un agente del Estado tiene estrategias de trabajo que tiene que construir, si no las conoce, en equipo con otros, y tiene que poder pensar cómo implementa una política pública. Si no está en la conducción que las inventa, ¿cómo la implementa? Esto es en lo que digo, no puedo pensar sin psicoanálisis, pero al mismo tiempo solo con psicoanálisis sería pensar muy poco, porque todo esto está en la cabeza de todos aquellos que nos importan las transformaciones en el orden de la inclusión social, y que hay que aprovechar esta rendijita de este momento histórico que seguramente va a ser breve, y que tenemos que dejar muy afianzado con políticas y con reglamentos y protocolos y un montón de cosas para que les cueste más destruirlo, porque lo van a intentar. Porque si tardan más en destruirlo, por ahí llegamos de nuevo. Bueno, yo ya no, porque voy a estar ancianísima, pero la gente joven tiene que saber que la historia se transforma en corsi y ricorsi, ¿no? Curso y recurso. Y entonces cada ventanita que se abre tenemos que poner toda la carne al asador de la transformación para que cuando la cierren no puedan cerrarla del todo.
y por esa enrijista volver a la generación que sigue. Bueno, esta es mi idea un poco casera de los movimientos históricos, pero creo en ella. Bueno, muchas gracias, Ana. No sé si querés agregar algo más. No, por mí está perfecto. Bueno. Gracias, Ana. Gracias, Adri, también. Vos, antes de que cerremos, ¿querés decir algo, Adri? No, pensaba que, bueno, que a lo mejor este es el momento de que todos los presentes piensen qué le quieren preguntar a Ana Fernández, ¿no? O qué quieren comentar. Sí, antes de pasar a la segunda instancia de este conversatorio, que será la intervención del público, antes de dejar de grabar, yo creo que podríamos recalcar esta frase que dijo Ana de pensar a la altura de la época, ¿no? Y empezar a reflexionar sobre las prácticas y los pensamientos, sobre todo académicos, de este momento. Bueno, Ana, ya estamos por terminar la primera parte, que será la que esté grabada y subida a redes sociales. ¿Querés agregar algo? Lo que No, quieras. estoy bien. Perfecto. Bueno, entonces les damos un cálido agradecimiento a toda la gente que está participando, que quédense, que seguimos por este espacio. Muchas gracias, Ana, la verdad que fue hermoso todo lo que dijiste, es muy constructivo, muy enriquecedor y es muy grato escucharte. Gracias, Adri, otra vez, y a las compañeras de la red, a las compañeras de la red de género que están presentes, que siempre están acá construyendo este espacio con nosotras. Bueno, damos por finalizada la grabación entonces. Bien. Muy bien. A ver Recording si- stopped. Perfecto, ahora sí.